Abrimos el espacio para la segunda ronda. En esta ocasión va a abrir el doctor Federico Guzmán. La pregunta es, ¿cuáles son las fallas que se están detectando en los sujetos obligados que frenan el acceso a la información? Doctor, adelante, 5 minutos. Bueno, recurriendo a la convocatoria que yo tuve para este encuentro, el tema central al que fui convocado fue las herramientas legislativas, por lo menos eso decía el oficio al que yo recibí para esta invitación. Entonces, con base en esa temática, pues yo quisiera profundizar un poquito en relación a esta temática del Poder Legislativo, para un poco ilustrar con un caso concreto cómo están las fallas y los vacíos en cuanto a la gestión de la información pública. En ese sentido, quisiera poner de manifiesto que en días recientes, a manera de coyuntura, se ha manifestado en distintos medios de comunicación el tema de las herramientas legislativas, por lo menos en 3 situaciones, que si la cantidad, que si son mucho 200,000 pesos para las herramientas legislativas para cada diputado por mes, que el destino, que si, por ejemplo, el diputado Lizalde aquí presente ha venido poniendo el dedo en la llaga en el sentido de que si esos recursos de las herramientas legislativas han estado siendo utilizados por algunos de los diputados para la compra de despensas, luego para cuando viene el proceso de reelección, en el próximo proceso electoral. Y también se ha puesto en la luz pública el asunto de la compra de facturas a través de las mentadas empresas fachadas, por lo menos en lo que corresponde a la 61ª legislatura. Entonces, digamos que eso es la parte superficial de lo que se ha estado discutiendo. Yo quisiera invitarlos en esta mesa un poquito a entrar en aguas profundas en esa temática, y eso nos obliga necesariamente a revisar cómo está esa institucionalidad de las herramientas legislativas y cómo está la legislación en esa temática de las herramientas. Y en ese sentido quisiera poner de manifiesto que, por ejemplo, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, cuando nos remitimos al 24 fracción 15, pues ahí, dentro de esas 16 obligaciones que quedan establecidas para los diputados locales, en esa fracción a la que he hecho referencia, es la que se vincula un poquito al tema de las herramientas legislativas, porque está la obligación para que los diputados comprueben los gastos de ayudas sociales y apoyos económicos. Entonces, aquí está de manifiesto esa situación, pero quisiera vincularle a la ciudadanía la reflexión que no solamente los diputados tienen la obligación de cumplir en esta temática la propia ley que les rige, sino qué pasa, por ejemplo, con el asunto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Si nos remitimos al artículo 67 de esa ley, pues resulta que ahí viene la obligación de ley para que todos los sujetos obligados tengan la obligación de presentar la información de los apoyos que rinden hacia la ciudadanía en los distintos programas sociales, y te da requisitos concretos: nombre del beneficiario, monto de apoyo, qué tipo de apoyo le diste, y dame tu CURP si eres ciudadano, y persona moral si eres persona moral, dame tu RFC. Entonces hay requisitos concretos que bien vale la pena revisar si se están o no cumpliendo. En ese sentido, a la hora que revisamos cómo está la legislación en materia de transparencia y nos remitimos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que entró en vigor en este caso en septiembre del 2011, artículo 11, fracción 16, ahí viene el asunto de los beneficiarios de programas sociales. ¿Queremos ir un poquito más adelante? Pues vámonos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que entró en vigor apenas el 3 de junio del 2016. Pues en esa ley, ahí claramente, artículo 39, ahí viene lo relacionado en la fracción 15, el asunto de los padrones de beneficiarios, y ahora te dice que además debe de dar de los montos y el nombre hasta el sexo y la edad del beneficiario. Entonces, esa es información más explícita de la que se tiene que dar seguimiento, y resulta que a la hora que vemos esa información en el Congreso local, pues hay un vacío informativo. Ese vacío informativo, a la hora que vemos la información pública de oficio que está disponible, pues vemos que ese artículo 11,
fracción 16 está vacío, incluso con un error, porque te manda luego a la hora que quieres consultar al artículo 12, fracción tercera. Entonces, eso quiere decir que como ciudadanos nos tenemos que esperar hasta el día 4 de mayo, que es la fecha límite que establece la Plataforma Nacional de Transparencia para poder acceder a la información del 2017. Gracias, doctor. Bueno, en este caso continúa el diputado Medina. Bueno, yo estoy convencido de que las herramientas legislativas no tienen por qué existir, porque no son herramientas legislativas, nada tienen que ver con la herramienta legislativa. Es un dinero que se da para no contar con diputados en la vida real. Es como los moches en el plano federal. Es absolutamente anómalo. En primer lugar, porque los controles que hay sobre el gasto son fácilmente burlables. En segundo lugar, porque consumen el tiempo del diputado de manera tal que no tiene tiempo de leer, de cabildear, de consultar a los posibles afectados con sus iniciativas de ley, de construir acuerdos con otras fracciones. Entonces creo que esas deben desaparecer de manera contundente. Creo que esta legislatura tiene todavía un anacronismo terrible. En la ley están las sesiones privadas, que va en contra de la normatividad contemporánea en materia. Pero todavía hay sesiones privadas y en esas se decide temas relacionados con los ingresos de los diputados. Es algo terrible, ¿sí? Y hay que poner el acento, ¿verdad? Pero no se trata no es un problema de personas, es un problema de una estructuración del ejercicio del servicio público que ya está atrofiado y en el que participan muchas personas, unas de buena fe, otras no tanto, otras conscientes, otras no conscientes, pero está todo trabado. Por eso sí es necesario romper con esa lógica. Y bueno, les voy a decir qué visión tengo yo del combate a todas las formas de corrupción que ya inundaron la vida del país de una manera muy alarmante, ¿no? Yo estoy convencido de que es muy limitado el sistema anticorrupción, porque conozco tanto en el plano federal, cuando he sido legislador federal, como ahora, la enorme capacidad del Ejecutivo de colocar a quien quiera colocar en los órganos de fiscalización, a través de mecanismos encubiertos. Finalmente la mayoría, no solamente cuando pertenece al mismo partido del gobernante, sino inclusive cuando pertenece a la oposición, siempre se ha subordinado al Ejecutivo, bueno, todo el siglo XX, eso en contraste con el siglo XIX. Y eso anula todo. Sin autonomía de poderes no hay ninguna posibilidad de cambio real, no hay equilibrio de poderes. Hay solo un poder en este país, que es el Ejecutivo, en los hechos. Lo demás es forma. Y esto es algo que se puede documentar decisión tras decisión, y que en Zacatecas todavía no tenemos el margen de autonomía que en otros estados empiezan a conquistar, porque estamos muy atrasados. Para romper con la inercia, yo estoy convencido de una medida que está vigente en Francia, que está vigente en muchos países, que la corrupción pública no prescriba. Es decir, si agarran a un prófugo de la justicia como alguno de los Duarte dentro de 50 años, en ese momento se proceda. Acaba de tomar ayer posesión un presidente municipal en Totonilco de Tula. Él ganó las elecciones en junio del 2015, no pudo rendir protesta porque le aplicaron una orden de aprehensión por un fraude que había cometido en su primera gestión como presidente municipal. Se va a la cárcel, sale hace 4 días, no porque es inocente, sino porque el amparo declaró prescrito el delito. Y regresa
Ayer tomó posesión como presidente municipal y desde el punto de vista estrictamente jurídico es absolutamente válido. Por eso creo que hay que tomar medidas de otra naturaleza, cancelar la prescripción de los delitos de corrupción en la élite del poder, no en el cartero. Gracias. Ingeniero. Bueno, las principales fallas que se detectan en los sujetos obligados creo que son muy sencillas y están a la vista de todos, ¿no? Primero es la impunidad, de que si no hacen lo que tienen que hacer, no pasa nada. Segundo, la corrupción, porque estas van de la mano, ¿no? La impunidad y la corrupción son el peor mal que tiene México. Aquí hay otra parte, una participación que ahorita me gustaría regresarle la pregunta al señor diputado. ¿Qué hace la legislatura? O sea, se vuelven comparsas de los presidentes municipales a la hora de la rendición de cuentas con la Comisión de Transparencia. No pasa nada, nadie sale dictaminado, todo pasa como si no hubiera nada que perseguir. La falta de archivos, que a veces resulta un tema como de niños, porque siempre dicen que no tienen la información, que no la encuentran. El desconocimiento de la propia ley, incluso de leyes federales. Yo hice algunas solicitudes de información y me dijeron que no encontraban la información cuando eran facturas. Quiere decir que los contadores que tienen en los municipios ni siquiera conocen el Código Fiscal de la Federación, el cual todos los ciudadanos estamos obligados a conocer y a respetar. Donde dice que están depositadas en su buzón, que deben de guardarlas en método magnético y que deben tenerlas ahí. Y que están obligados. O sea, quiere decir que los municipios, los servidores públicos, los funcionarios no respetan la ley, no están sujetos a ella. En la medida que no pase nada con todo este tipo de personas, funcionarios, servidores, vamos a seguir teniendo lo mismo. Podemos la ciudadanía desgarrarnos y hacer marchas y manifestaciones, pero ¿quiénes son los que tienen en sus manos las leyes? Ustedes. Le pregunto qué se hizo. ¿Por qué esperar a que venga una ley ahora general de un sistema anticorrupción o lo que se llame? ¿Por qué esperar a que vengan de arriba, de la federación? ¿Qué se ha hecho en el Estado? O sea, tenemos que esperar a que alguien venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Ustedes perciben las necesidades y perciben lo que la sociedad estamos ávidos de escuchar. Castigos, lo vemos en las noticias. Aquí no encuentran a nadie, pero resulta que nomás cruzan la frontera y allá sí los encuentran. Encontramos un jersey y no podemos encontrar a una persona que se mueve con tarjetas de crédito, que se mueven vehículos. O sea, es ilógico esto que está sucediendo. Y la sociedad, la ciudadanía, ya no podemos esperar a que suceda algo. En la medida que se castigue a las personas que están cometiendo ilícitos, en la medida que se va a recuperar la credibilidad en las mismas instituciones. Ahorita está perdida, no la tienen. El hecho de que estemos aquí como sociedad les está ayudando a ustedes y lo tenemos claro. Entiendo la pregunta por el sentido que me hizo la pregunta hace rato. Yo no vengo a validar a nadie y no soy comparsa de nadie, pero percibimos que eso sucede dentro de las instituciones. Ahora usted me lo pregunta y yo le regreso la pregunta. ¿Qué hace usted desde adentro con esas empresas fantasmas? Alguien autorizó esas facturas, alguien las pagó, alguien las tuvo que haber verificado. ¿Y qué se ha hecho? Nos quedamos calladitos, esperamos a que pase el plazo y que todo salga como si nada. Afortunadamente en mi caso individual ahí están las iniciativas y las denuncias. Su servidor fue el que dio a conocer la realidad de los ingresos de la Cámara de Diputados en mi primera intervención. Si nos permite, diputado, para que terminemos en la ronda con la doctora, que ahorita en derecho de réplica perdón. te responde. Perdón, sí. Bueno, la pregunta es las fallas, ¿verdad?, detectadas en los sujetos obligados. Sí. Bueno, me llamó mucho la atención lo que dijo el doctor Federico Guzmán, muy cierto. Ahora las nuevas obligaciones en esta reforma constitucional del 2014 que nos llevaron a esta nueva ley de transparencia, este sistema, efectivamente del 39 al 52 son obligaciones de transparencia. Y nos hemos encontrado con sujetos obligados que siguen manteniendo
portales con la ley del septiembre del 2011. ¿Por qué? Porque esta ley ya viene, más abierta, te exige más obligaciones, crecieron las obligaciones de transparencia, crecieron en más de 100%. Y ahora con la entrada en vigor de la Plataforma Nacional de Transparencia, tendrás que entregar las facturas. Y no entregar, no es que si te piden uno, deben de estar las facturas ya arriba el 5 de mayo. Ya no es si el solicitante te las pide, no, cualquier ciudadano que accese a la plataforma, tiene 4 módulos, cuando accesen al CIPOT, que son módulos, deben de estar en el instituto, y le puedo decir, ya están escaneando todas las facturaciones, y así deben de estar todas las instituciones. Entonces, ¿qué está fallando en los sujetos obligados? La falta de apoyo a las unidades de transparencia. De verdad, yo se los digo porque las unidades de transparencia van nerviosas, agobiadas al instituto, a decir, está llegando el plazo, tenemos esto, tenemos otro. No las reciben sus titulares. En los municipios, de verdad, la mayoría de ellos, el titular, el que nombran es, aquí nombramos el que más gordo me caiga, el que no traiga, pero también es particular, es el del agua potable, es todo, y es el de la unidad de transparencia. No le están dando el apoyo a las unidades de transparencia. Entonces, cuando también solicitan la información, una de las cosas que está frenando mucho es todo quieren reservar. Todo dicen que caen los supuestos de información reservada y la clasifican como reservada o como confidencial. Pero bueno, la confidencial ya viene la ley de datos personales muy clara, que es nada más. Entonces quieren reservar todo. Y luego van y te explican el motivo del por qué quieren reservar. Entonces no se puede reservar. La ley es muy clara y dice cuáles son los supuestos que debes de reservar. Pero nos hemos enfrentado a eso. Y otra cosa muy importante que escuchaba, lo del ingeniero Rafa, tenemos nosotros que poner un granito de arena, y en el caso del instituto honrar la autonomía. Tenemos que hacer que crean. A veces a mí me dicen, le caes mal a medio mundo, pues qué bueno, yo creo que voy honrando la autonomía en ese sentido, porque no le puedo caer bien a alguien que le estoy exigiendo que entregue la información. Yo fui controladora de un estado 6 años, y la verdad conozco el sistema de rendición de cuentas. Claro que se mueven ahí los tejes y manejes, pero cuando eres un órgano garante y no dependes de nadie. Nosotros rendimos cuentas financieramente hablando a los legisladores, pero ellos no son nuestros jefes, no tenemos jefes alguno, y es una oportunidad de vida que tenemos, honrar la autonomía. Y la verdad yo concluyo diciendo, y lo reitero, y el requerito, los sujetos obligados necesitan apoyar a sus unidades. Yo lo dije hoy en un programa de radio, lo dije ayer, no les están dando el apoyo. Yo fui a un municipio hace 8 días, me entrevistaron sobre cómo estaba el municipio. Yo dije, tengo 3 veces que le llamo al presidente municipal, no me contesta la llamada y su portal está patético. ¿Qué hace el presidente? En lugar de reportarse, decirme a la unidad, cargar la información, me contesta a través de otro medio, ¿no? Como si fuera una guerra personal. Y tiene razón el licenciado, estamos hablando representantes de instituciones. Yo ni conozco a algunos presidentes, pero yo tomé protesta en la legislatura para honrar esto, pero la reacción no es, vamos a cargar la información, tiene razón, vamos atrasados, me reta. Entonces, bueno, la verdad es un problema fatal, y no todos, también hay que decirlo. Hay de verdad sujetos obligados muy cumplidos que nunca reciben un recurso porque tienen toda la información en sus portales. ¿Eso a qué conlleva? Que lo que buscas está, que no tienen necesidad alguna de utilizar el sistema de Infomex. Sí, pues es como asentaba el diputado, pues culturalmente vamos cambiando. Deben ser los medios. Pues ahora sí, si quiere replicar. Pero el tema de las herramientas legislativas se cambió por otro. Porque no. Yo tengo que recibir el escrito este. Sí, con ese de la herramienta legislativa. Yo creo que el diagnóstico que hace sobre la legislatura yo lo comparto totalmente. Lo digo en tribuna. No sirve el poder legislativo así como está, no le sirve a la gente, ¿sí? Pero sin el poder legislativo una nación corre graves riesgos, porque entonces la gente puede sentir que la solución es una persona, y eso es muy grave, ¿verdad? Es un dictador. Yo creo mucho en la necesidad de que la institución poder legislativo se recupere, pero solo a partir de la verdad. Y la verdad es amarga y es dolorosa.
y no podemos nosotros ser complacientes, solo la verdad nos va a permitir. Y claro, yo soy el primero en reconocer que el Poder Legislativo no tiene productividad, ¿sí? No está funcionando, está muy a años luz. En cuanto a lo del archivo, le voy a decir lo que acaba de suceder. Acabamos de dar una pelea personal porque descubro que un archivo que yo utilicé hace 15 años como usuario para uno de mis libros, ya no existía. Yo lo utilicé hace como 20 años en de la legislatura, todos los informes del siglo XIX, todo. Y en el estacionamiento, bajo tubos de drenaje y con una filtración de humedad, estaba una parte del archivo, porque estaba en 3 distintos edificios, justamente los 10 años de la vida de Zacatecas, que no están ni en el Archivo General de la Nación ni en el Archivo Estatal, que corresponden a los 10 años inmediatamente posteriores a la expulsión de los franceses de Zacatecas, y que por la inestabilidad, toda la vida oficial que se documentó se concentró en el Poder Legislativo de entonces. Estaba a punto de desaparecer. Apenas va a llegar el escáner, ¿sí?, para poder digitalizarlo, porque sucede que estábamos a punto de perder un patrimonio enorme del Poder Legislativo desde 1812, porque ya hay documentos de la Cortes de Cádiz, ¿no?, de la Constitución del 24, y estaba a punto de perderse. Se logró que no se aprobara para los diputados el gasto médico, el seguro médico en gastos mayores, y que ese dinero se destinara al escáner. Pero eso le da una idea del primitivismo administrativo que padecemos. Gracias. No sé quién ustedes los quisiera. No ganó un curso de popularidad en la Cámara. Bueno, más que derecho de réplica, complementar y profundizar sobre el tema de la gestión de la información en la legislatura, y justamente a la hora que quiero revisar cuál es el presupuesto del ejercicio fiscal 2017 de la legislatura, pues no pude consultarlo en el portal porque únicamente tienen hasta el ejercicio 2016. En ese sentido, fui muy generoso como ciudadano y les puse una solicitud de información número 809 para que me dijeran cómo está distribuido el presupuesto de egresos 2017 de la legislatura en cada uno de los capítulos de gasto. En ese sentido, es importante cuestionar a nivel de reflexión, pues, a la legislatura y a la titular del ISAI, en el sentido de, en primera instancia, ese recurso de las ayudas sociales y apoyos económicos, ¿qué son? ¿Información pública de oficio o información pública? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque como ciudadanos bien vale la pena que tomemos conocimiento cuál es el destino final de esas famosas herramientas legislativas, esas herramientas legislativas que la 60ª legislatura ejerció de 2011 al 2013 por 87.557.000 pesos. Pero cuando vemos cuál fue el monto de esas herramientas legislativas en esos 3 años de la 61ª legislatura, abordando los ejercicios 2014 al 2016, pues vemos que el monto creció a 153.485.000 pesos. Ahora que acabo de recibir esa respuesta a la solicitud de información sobre el presupuesto de egresos de la legislatura para el 2017, pues tomo conocimiento que ahora los 30 diputados locales de esta legislatura cuentan con 70.251.854 pesos. Esa solicitud la acabo de recibir la respuesta apenas el 27 de marzo. En ese sentido, la reflexión y la pregunta sería, bueno, ¿y cómo le hizo el ISAI para darle un 100 de calificación a la legislatura cuando no ofrece información de oficio en el portal, en ese artículo 11, fracción 16, y eso, para hacer esa afirmación, me remití a las propias evaluaciones del ISAI, a las más recientes que tienen publicada, informe del segundo
trimestre del 2015, informe del cuarto trimestre, y en las dos tiene su calificación del 100%. En ese sentido, bien vale la pena que nos echemos un clavado a las cifras y veamos que el asunto de las herramientas legislativas creció. Cuando teníamos al 2011, el presupuesto de la legislatura era por 214 millones y subió a 288 para el 2016, mientras que las herramientas teníamos en el 2011 24 millones y para el 2016 72 millones. Es decir, las herramientas legislativas en las últimas dos legislaturas se incrementaron prácticamente un 198.7%, es decir, un 33.1% por año. Hay que también reconocer esa margen de disminución que tuvo las herramientas legislativas en esta legislatura, que pasaron de 72 millones a 70 millones. Sin embargo, pues aquí estas cifras no son todavía un elemento de satisfacción para la población zacatecana, y ahorita voy a contrastar por qué digo que este ejercicio de reducción es insuficiente. Gracias. Miguel pidió la palabra. Respecto a este tema de las herramientas legislativas, creo que se volvieron una simulación para ser parte de una percepción de los mismos diputados. No podemos olvidar que en la legislatura anterior a un miembro de la Comisión de Transparencia y Vigilancia se le evidenció que tenía con las copias de las credenciales del lector y las firmas copiadas y no se hizo nada, y era un miembro de la Comisión de Vigilancia. O sea, se volvieron parte de las percepciones y es parte de la misma, no pasa nada. Si están trabajando una ley de archivos generales, ¿por qué no considerar que deberán de tener los escáneres? O sea, si la mayoría de la gente lo tenemos, a lo mejor de una manera doméstica, pero que tengan los archivos. A lo mejor va a ser después imposible o más costoso estar manteniendo los papeles ahí que poder subir toda la evidencia a la red y que esté disponible en una biblioteca virtual. Esto ya está en todos lados. Y así la pueden consultar, no solo los zacatecanos, sino toda la gente. Ese sería, sí, una... Para eso va, el escáner de sentido, claro. Yo no sé mucho de tecnología, pero tengo entendido que es un escáner especializado. Pero ya está por instalarse, ya se está dando el curso a los que lo van a manejar y todo, ¿no? Efectivamente es una forma, o para reelegirse, ahora que esta primera generación de diputados puede optar por la reelección, o para embolsarse el dinero, eso es algo. Sí. Ahora, ¿por qué he estado, yo esto lo estoy diciendo públicamente, ¿no? Desde que rendimos protesta, desde que me entero, porque yo confío en que el próximo año electoral, sea bandera de los ciudadanos, la prohibición de las sesiones privadas, la cancelación de las herramientas legislativas. O sea, yo hasta que la ciudadanía lo tome como bandera, tendré confianza en que se vienen esos cambios, ¿sí? Porque simple y sencillamente allá yo represento 6 votos en el órgano de gobierno, somos minoría, no tenemos ninguna posibilidad de hacer avanzar nuestras propuestas, pero ya están como iniciativa de ley. Inclusive la que tiene que ver con la prescripción ya está presentada como iniciativa de ley. Lo de las sesiones privadas está presentada, pero es hasta que la ciudadanía entienda su importancia y luche por eso, como lo vamos a lograr. Nosotros necesitamos reconocer que hay una remuneración excesiva para la élite del poder, pero que eso es algo que estimula la avaricia. O sea, es tan injusto el modo de organizar este país, es tan desigual la distribución de la riqueza, que solo con una clase gobernante enferma de dinero puede mantenerse. Porque llevar al servicio público a la gente convencida de vivir en la honrosa medianía, es que no se muera por tener dinero, por lujos, por viajes, es algo que no puede soportar el actual estado de cosas. Para que
la realidad que estamos viviendo no se trastoque, necesitamos políticos corruptos. El régimen induce la corrupción. Es una política de sostenimiento del poder, la corrupción. Gracias. Doctor. Sí, bueno, respecto a las evaluaciones que menciona el doctor, yo quiero decirle que yo estoy de acuerdo con usted. Yo llegué al instituto, antes era comisión, en marzo del 2015. Sí. Y desde que yo veía eso, yo trabajaba en la Contraloría Federal en México, desde que yo veía que premiaban a alguien y luego que todo el mundo bandereaba el 100, que era los más transparentes, había confusión. O sea, qué grave, porque salen a decir somos transparentes, y el que tenga la información pues no es una gracia, es una obligación. Yo rompí con eso, yo terminé con eso. No era presidenta, no me dejaban mucho actuar, lo confieso, cuando llegué, eran 2 contra 1, pero lo logré, llegué, la última medición que se realizó fue ese año, pero dentro de mi presidencia, a partir del 2016, si usted revisa, se acabaron esas mediciones. ¿Qué es lo que hago hoy? Salir a decir quién está mal. Y si ustedes revisan el historial, yo no salgo a decir, hay 100 ni 200, no. Yo salgo a decir quién está mal. Quién está mal, ayer lo hice antier, lo hice ayer, lo hice hoy, todo el día, donde me preguntan y digo, ¿están mal los portales? Yo le doy el ejemplo de los sindicatos, pero no solo ellos, la mayoría de los portales están mal, les falta información, pero estamos esperando que sea el 5 de mayo. Dicen que no hay fecha, que no se llegue el plazo, que no se cumpla. Todo el mundo se agarró de ese. La reforma, la reestructuración, la plataforma, que será un tema que veo que ven más adelante, falló. Pero será un ejercicio, será una herramienta inédita, porque no habrá. Ahora esta herramienta, insisto, deben estar las facturas hasta del más mínimo gasto que realizas cuando sales, lo que compras, lo que pides, pero ya no es que te lo pidan o no. Y de su pregunta, la verdad que es para mí, y está en la ley, es una información de oficio. Es una información de oficio totalmente, ahí está muy claro. Está no solo la ley local, emanamos de la Ley General de Transparencia, está desde la Constitución, la Ley General de Transparencia y la ley local. Es una información de oficio. No tienen por qué decir solicítala. Debe estar dentro del 39 al 52, el artículo 39 marca las obligaciones generales y después por cada capítulo empieza con las particularidades. Entonces, concluyo, yo eliminé esas evaluaciones, no estoy de acuerdo con ellas. Las hacía primeramente un laboratorio Lema y después la misma gente de ahí, un trabajo muy bueno del equipo de ahí, pero no son válidas, no hay que premiar los 100, mejor decir quién está mal para que lo corrija, y eso es lo que yo estoy diciendo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues cerramos la segunda ronda de preguntas. Hasta el momento el público se han dado cuenta pues, de que esta agenda transparente ha sido muy benéfica, que ha logrado intensificar mucho los temas. En este momento vamos a iniciar con la tercera ronda, la cual es alentador el panorama de la Plataforma Nacional de Transparencia en materia de acceso a la información pública, e iniciará el diputado José Luis Medina. Bueno, yo creo que hay progresos que se han desarrollado en el país, pero creo que en materia de transparencia hay avances. El principio de máxima publicidad, la reforma al artículo 6º constitucional, en fin, hay muchos avances. Aquí el problema es que seguimos instalados en un país legal y en otro país real. Ese es el problema de fondo, no nada más en el tema de la transparencia, eso es general. Parece que no hemos evolucionado desde los años 80, cuando a mí me impresionó, maestro de la Escuela de Derecho, leer un libro que iniciaba diciendo: yo he asesinado a más de 50 personas por encargo de presidentes de la República, de miembros del gabinete, de gobernadores. Y ahí inicia una narración en donde describe cómo abastecía de droga a las estrellas del espectáculo. Ese libro es de José González, que escribió el libro de Lo Negro del Negro Durazo, del cual se hizo una película, y el señor todavía recibe regalías, ¿no? Tengo entendido que, y no, si ya murió.
Pero se necesita vivir en un país donde la ley es inexistente para poder relatar crímenes sin que lo cite a uno el Ministerio Público siquiera. Es el divorcio entre el país legal y el país real. Soy un convencido del Estado de Derecho, soy un convencido de la vía pacífica para todos los cambios, pero soy un convencido de que no debemos caer en la trampa de pensar que cambiar las leyes significa cambiar la realidad, porque tenemos muchos años cambiando las leyes sin cambiar la realidad. Por eso estoy convencido que uno debe hablar con mucha transparencia, con la radicalidad de la verdad, ¿sí? Para que el ciudadano, ¿sí?, sea el motor de cambio, el ciudadano informado, consciente, movilizado y que produzca los cambios que se necesita a partir de que se develen todas estas cosas. Por eso el proceso legislativo es un proceso que puede ser un ejercicio de ilusionismo y que tengamos leyes muy buenas. Nosotros tuvimos un contrato colectivo en la universidad en los años 70, que era de los más avanzados en el país. Teníamos escala móvil de salarios, así atravesamos toda la década de los 80, pero en el papel, no en la vida real, ¿no? Eso es lo que sucede en este país. Y todavía no hemos logrado destrabar esto. En ningún país puede suceder lo de Tlatlaya, lo de los 43, o lo de la Casa Blanca de la esposa del presidente, sin que produzca consecuencias. Es la diferencia con otros países como en Estados Unidos, donde un amorío, como pudo haber destituido a Clinton, no por su relación personal con Lewinsky, sino porque le mintió a un juez. ¿Sí? Ese fue el delito que lo pudo haber conducido a la destitución, que fue el que condujo a la destitución a Richard Nixon, porque él no operó para espiar a los demócratas, pero se quedó callado cuando lo supo, encubriendo. El país que ha renunciado a castigar la mentira es el país que vive el infierno que estamos viviendo en estos momentos. Por eso yo insisto, cambiar la ley no significa cambiar la realidad. Esto es más complejo, de más allá. Y yo creo que pues debemos hacernos cargo de esa circunstancia, de estudiar bien qué está en la estructura del poder que nos ha impedido verdaderamente vivir un auténtico Estado de Derecho. Bueno, si es alentador o no es alentador la plataforma, yo lo que estoy convencido es de que está creando una gran expectativa, porque presumimos que va a estar contenida mucha información a la cual no teníamos acceso en esta plataforma. Y después de las fallas que tuvo la plataforma, pues las expectativas son mayores, ¿no? Porque empieza las suspicacias, estuvieron tratando de corregir, empiezan las suspicacias, entonces estamos todos ansiosos de que esta plataforma llegue y que realmente empiece a formar parte de nuestra vida y que dé los resultados que como sociedad, como ciudadanos estamos esperando. Lo que comentaba el diputado, pues podemos seguir haciendo leyes, y muchas, y tenemos muy buenas, pero no tenemos aplicación de la ley. Usted saca referencia a Estados Unidos. Los que han tenido la oportunidad de viajar al norte, en cuanto cruzan la raya, su cinturón de seguridad, respetan los límites, cruzan por las esquinas. Regresamos y aventar la basura por la ventana. O sea, no hay aplicación, ese es el problema. Podemos tener las mejores leyes o las tenemos, pero no hay aplicación. Entonces, ¿dónde está el Ejecutivo? ¿Dónde están los encargados de aplicar esas leyes? No se hace nada. Es donde volvemos a lo mismo. Hay impunidad, hay corrupción, colusión, etcétera, tantos vicios que venimos arrastrando. Pero sí estoy convencido que esta plataforma, más que ser alentador, tiene muchas expectativas sobre ella. Gracias. ¿Continúa la doctora Moquileta?
Sí, bueno, yo qué te puedo decir, yo soy una de las apostadoras de que, claro que la Plataforma Nacional de Transparencia va a funcionar al 100%. Pertenezco a un consejo del Sistema Nacional de Transparencia y ahí se nos dijo. Yo creo que Jimena Puente de la Mora, que mañana va a estar aquí con nosotros, la presidenta comisionada y el comisionado Oscar Guerra, porque reconocieron como debe de ser públicamente ante los titulares de los órganos garantes, que había tenido fallas, que había tenido errores las empresas que contrataron para estos desarrollos. Solicitaron al seno del Consejo ampliar el plazo era en noviembre, y pasarlo al 5 de mayo, que estuviera operando. Nos dieron las causas, las razones, pero también se juzgó un poco fuerte, yo considero, al INAE, porque los estados todos teníamos un desastre en infraestructura tecnológica, ¿no? Cuando a mejor Baja California tenía hasta 3 sistemas Infomex, aquí había uno, pero lo manejaba el Poder Ejecutivo, y el sistema Infomex no podía estar manejado por el Poder Ejecutivo, y eso se encontraron en varias entidades, debe estar manejado por el órgano garante. Todos teníamos, nosotros pues no teníamos lo que se requería, entonces se lanzó a lo mejor sin un estudio previo sobre esas características, pero para mí es muy alentador. Créanme que yo he escuchado al comisionado Oscar Guerra, a toda la gente de los comisionados nacionales, y va a ser un desarrollo histórico, de verdad. Ahorita, bueno, pues como todo, a mí me tocó como Contralora del Estado arrancar el sistema Infomex en agosto del 2009. Y pasó lo mismo, vino Alonso Brujambio, que en paz descanse, arrancamos y el primer día tronó, bueno, la verdad, batallamos un poco. Así son los inicios, y más en los temas tecnológicos que son difíciles luego de entender, pero es un panorama muy alentador, funcionará, y la verdad, los sujetos obligados no la creen, pero créanme que no habrá manera de que, digamos, no fui, no me den factura, no habrá manera alguna de que alguien burle la Plataforma Nacional de Transparencia. Yo confío en eso, y también tengo que confiar y apostarle desde mi institución, pero como ciudadana, porque a mí también me preguntan. Yo les decía en mi informe, como órganos autónomos nosotros somos los que más preguntas recibimos. Hoy en día tenemos más de 60, y preguntan a los comisionados, preguntan dónde está Julieta, qué fue, quiero resultados, informes, facturas, todo hay que entregarlo. ¿Cuánto gana? Me remito a lo que decía el doctor, claro que es de oficio. A mí por ahí luego me sacaron del Río Venegas, los comisionados del personal, ¿tú ganas? Pues sí. Y me decían, ¿se va a bajar el sueldo? Pues no, o sea, no hay que mentir, porque yo fui la que saqué, ese sí es mi sueldo, y la que dije no, todos los demás que dijeron lo vamos a analizar, vamos a sumar, todavía los están buscando, porque han pasado 4 meses y no han hecho nada. Entonces, bueno, la información en la plataforma, como están los portales, es nombre y apellido, dicen, es que son datos personales. No, eres servidor público y tu nombre es público, porque muchos portales dicen o sea, claves, y el sueldo debe ser el nombre. Los datos personales son muy claros cuáles son. Pues todo el mundo dice, es que es un dato personal. Entonces, muy alentador el panorama. Yo confío plenamente en ello. Lo estoy viviendo, lo estoy trabajando. Hoy, a partir de hoy faltan 37 días para que entre en marcha la Plataforma Nacional de Transparencia. Yo sé que va a ser una herramienta que va a cambiar, le va a dar un giro a esto. Sí, me imaginamos que sí sea. Doctor, para cerrar. Desde el lado de la academia, yo como investigador, como analista de distintos asuntos públicos de Zacatecas, para mí sí resulta alentador lo que pueda ocurrir con esta Plataforma Nacional de Transparencia. En un ejemplo concreto, al momento de que se echa a andar esa caja de herramientas llamada Plataforma del Sistema Nacional de Transparencia, yo esperaría reducir el número de solicitudes de información que esté haciendo a los sujetos obligados, como en este caso, ahorita que me remitía a revisar qué ocurre con las herramientas legislativas del Congreso del Estado de Zacatecas, pues yo esperaría que ya estuviera esa información en línea y ya no estar haciendo solicitudes de información. Y precisamente ante esa expectativa que tengo y que ya puse de manifiesto esos datos sobre
sobre Zacatecas, sobre el presupuesto de la legislatura, remitiéndonos y recapitulando. 2011, las herramientas legislativas significaban el 11.2% del total del presupuesto de la legislatura. Nos colocamos en 2016 y esas herramientas abarcaron ya el 24.6%, es decir, una cuarta parte de todo el pastel del presupuesto de la legislatura va a las manos de los 30 diputados locales. Pero quizá ese es el vicio que tenemos en Zacatecas, de querer explicar a Zacatecas únicamente a partir de la institucionalidad de nuestro Estado. Queriendo avanzar en una lógica distinta, yo revisé cómo está el asunto de las herramientas legislativas, por lo menos en los 5 estados de la región centro-norte, y encontramos que en el caso de Aguascalientes, los 27 diputados locales, de acuerdo a su portal de transparencia de la legislatura, pues no hay peso alguno para el capítulo 4000. ¿Qué es lo que detectamos para el caso de Guanajuato? Pues Guanajuato tiene apenas 77.987 pesos por mes para cada uno de los 30 diputados locales. Pero hay un dato interesante en el hermano estado de San Luis Potosí. En el caso de San Luis Potosí, los diputados locales, los 27 diputados locales tienen apenas 663 pesos por mes para herramientas legislativas. De acuerdo a lo que dice el portal, ahí habrá que corroborarlo con una solicitud de información y hacer ese cruce respectivo y un análisis a mayor profundidad. Si nos vamos hacia Querétaro, vemos cómo en el caso de Querétaro, para los 25 diputados locales, en el caso del capítulo 4000, pues ahí reportan 96 millones de pesos, pero para el concepto de gasto 4.400, que es donde vienen las ayudas económicas y los apoyos y demás, que eso es la etiqueta de las herramientas legislativas, ahí en este caso Querétaro no reporta recursos para ayudas sociales. Si vemos ya el caso de Zacatecas, ya lo multicitamos, pero aquí vale la pena recordarle a quienes nos estén siguiendo en esta transmisión. Ejercicio 2016, herramientas legislativas por 72 millones de pesos. Para el 2017 bajaron a 70.251.854 pesos. Es decir, para este año, cada diputado local estaría disponiendo de 2.341.728 pesos, que equivale prácticamente a 195.144 pesos. Es decir, redondeando 5,000 pesos menos que los 200,000 del ejercicio anterior. Ya vimos que en la región centro-norte, los 30 diputados locales de la 62ª legislatura tienen su medalla de oro, son los que más recurso gastan. Si eso lo contrastamos contra el Estado de México, pues vemos que los diputados mexiquenses tienen 84 millones de pesos, esos 75 diputados locales, y equivale apenas a 93.338 pesos por mes. Queremos ir a aguas más profundas, pues hay que contrastarlos con los 500 diputados federales, y en este caso los 500 diputados federales tienen en promedio 162.599 pesos por mes, mientras que los 128 senadores de la República apenas tienen recursos por 8.839 pesos por mes. Es decir, los 30 diputados locales de Zacatecas gastan más que sus homólogos de la región centro-norte, gastan más que los diputados locales mexiquenses, más que los diputados federales y más que los senadores de la República. Entonces, la hipótesis que tengo es que los 30 diputados locales de Zacatecas están entre los 3 primeros lugares de todo el ejercicio en el tema de herramientas legislativas. Estoy por corroborar esa hipótesis y la pondré a la luz pública en distintos espacios de opinión, no solamente para la sociedad zacatecana. Esto ya merece subirlo a la escala nacional, y como ya lo estoy haciendo en otros ejercicios de divulgación, al plano internacional, a América Latina y a Europa por lo menos. Muchas gracias, doctor. No sé, diputado Medina, ¿quisiera usted utilizar su derecho de réplica? No, pues no, yo creo que no hay diferencia de fondo. Yo estoy convencido de que, como una frase de la bíblica, ¿no?, la verdad os hará libres, ¿no? Y entre más haya esos contrastes, esos estudios, yo creo que más van a fortalecer las corrientes de cambio. Creo que también es necesario establecer
que hay un concepto terrible desde mi punto de vista en la legislatura. Se acostumbra en el mes de diciembre redistribuir entre los diputados lo que sobra, en lugar de devolverlo. Eso hace imposible, desaconseja que uno devuelva las herramientas legislativas, porque si uno las rechaza, termina distribuyéndose entre los demás para que ellos sí lo repartan. La solución provisional que nosotros encontramos fue, en lugar de recibirlas nosotros, tenemos una lista de destinatarios de las mismas. Por ejemplo, la mitad las recibe la asociación que preside el sacerdote Luis Salazar. Es un hombre que se ha dedicado a crear comedores para gente que ha sido decisivo para, bueno, trae estrategias contra el hambre muy genuinas, no se mete en política, ¿no? Y nosotros, el que visite mi oficina, ahí encuentra el informe, en cartulinas, es el plan para el que visita. Así se gastan las herramientas legislativas, la lista de destinatarios, sus cantidades y todo, de una manera que pueda conformarlos. Pero yo insisto, las herramientas legislativas debieran ser bibliotecas, personal especializado para investigar, para hacer investigaciones útiles para las iniciativas, en fin, una serie de cosas, no las ayudas. Nosotros debemos ser gestores, es decir, ser la voz de los que no tienen voz. Pero eso es algo muy distinto a ser repartidores de dinero. Uno debe tocar las puertas que se le cierran al ciudadano normalmente, en los hospitales, en la procuración de justicia, y uno debe poner su investidura al servicio de las gestiones de esa gente que no tiene voz. Esa es la auténtica gestión. Lo demás es, aquí en China, corrupción. Para tener diputados que no estorben, que no vigilen. Por eso tenemos lo que tenemos. Muchas gracias. Doctora, no sé si quiere usted aprovechar sus 3 No, minutos. bueno, sí, yo no recuerdo, el año pasado me preguntaban, me interesaban de las herramientas legislativas, y pues sí, la verdad yo sí dije, deben de ser públicas, es un recurso público, y la verdad ahorita que escucho que se reparte el dinero, pues la verdad el presupuesto que solicitamos en el instituto, que es de los órganos garantes más bajos en el país, y se justificó debidamente para todo. O sea, esto cambió a partir del 2014, infraestructura tecnológica, viene datos personales, gobierno abierto, el archivo. Pero pues lamentablemente ahí no tuvimos éxito, y la verdad fue un aumento pero muy pobre, nunca se había tenido, pero bueno, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo por caminar con ese presupuesto y lo estamos logrando, pero sí, al escuchar esto pues es lamentable, porque la verdad hay instituciones que necesitan este tipo de apoyo, y bueno, sobre las herramientas yo sigo insistiendo, es una información pública que se debe transparentar, y vuelvo a reiterar lo de la plataforma. Lo que escucho de estas interesantes mediciones que habla el doctor Guzmán, pues en la plataforma precisamente será esto, que si quieres conocer el estatus de la Secretaría de Finanzas de las 32 entidades federativas o cuánto gana el secretario, que al mismo tiempo en un solo clic encontrarás la misma información de las secretarías que buscas, de los sujetos obligados que buscas. Yo insisto, será un desarrollo muy, muy moderno, muy bueno, y los detractores de la plataforma también son aquellos que no les interesa y no les conviene que este carro que está parado y que está forzado a andar, pues camine, porque también es injusto que no conozcan, si conocieran cuando menos la cantidad de formatos que se están llenando, los registros, el trabajo, pero de repente hablan de la Plataforma Nacional de Transparencia, los detractores, y ni siquiera saben con qué número de formatos cuentan, qué es. Vamos, yo creo que ni siquiera han accesado a ella para ver cómo está formada por estos 4 módulos. Entonces, por reiterar nada más que cuando está la plataforma, de verdad, ojalá y volvamos a encontrarnos más adelante en este escenario los mismos actores para platicar de ello. Que sí sea. Muchas gracias, doctora. Y no sé si quiere compartir algo.
Bueno, este tema de las herramientas legislativas es un tema que da mucho de qué hablar y yo creo que nos daría para solo ese tema para mucho. Pero en la parte de la ciudadanía percibimos que no es la función del diputado, no tendríamos que tenerlas. Sería interesante ver qué es lo que realmente están haciendo. No tendrían por qué estar bajando resultados. Usted lo dijo, gestionar a que en el hospital donde no lo atendieron lo atiendan, el funcionario que no lo atendió lo reciba. Eso es lo que realmente deberían de hacer y trabajar sobre las leyes. Pero hay otro temita que por ahí se ha quedado en el olvido, ese presupuesto base cero. Yo creo que sería básico y fundamental tanto para la legislatura como para cualquier otro, que se justifique, o sea, los municipios, el Estado, punto por punto, el presupuesto que se está solicitando y no se haga como se sigue haciendo hasta hoy. Pues el año pasado me diste 10, ahora dame 11 o dame 12. ¿Por qué? Justifícalo. Puedo hacer mención de casos muy en particular y Fresnillo va para hablar bastante. El gasto que tenían presupuestado para combustible el año pasado, ahora está casi a la mitad y el precio de la gasolina incrementó. Una de dos, o se deshicieron un montón de vehículos o no consideraron las condiciones reales. Y eso sucede no solo en los municipios, en la legislatura, en el Ejecutivo. Yo creo que sería un punto que deberían de atender ustedes, que es hacerlo ley. Se quedó a nivel federal una ley general de presupuesto base cero. Ahí es donde nosotros los ciudadanos quisiéramos ver los resultados de ustedes. Que esas herramientas legislativas se vieran reflejadas en resultados en esas acciones.